La ministra de Igualdad ha presentado la nueva campaña institucional contra el racismo, Javier. Vamos. Sí, la ministra ha presentado la campaña que lleva por nombre No mires hacia otro lado. 1 de cada 5 personas víctimas de discriminación racial solo denuncian. Los objetivos de la campaña son romper estereotipos sobre el inmigrante, ya que consideran que es fundamental para poder convivir, concienciar a la población sobre la necesidad de reforzar lazos y también luchar contra la discriminación. Aún así, el Gobierno considera que España no es un país racista ni xenófobo. El Gobierno sigue buscando mecanismos para luchar contra este problema social y ha querido también mencionar la actitud y los mensajes que se lanzan desde la extrema derecha. El Gobierno, como digo, sigue buscando nuevos recursos y va a seguir trabajando en el teléfono 021 para las víctimas de este tipo de delitos. Lo que pretende la campaña es concienciar a la población de la necesidad que tenemos de reforzar los lazos, de reforzar la convivencia, de reforzar el respeto hacia el otro, hacia el diferente. Reforzar esos lazos por los delitos de odio y también por la percepción que sufren las personas víctimas del racismo. Fíjense, en el año 2023 fueron denunciados 1.606 delitos de odio. Esto supuso un 33% más respecto al año anterior, y es que el 23% de los afrodescendientes dicen sufrir el racismo, la discriminación a diario. ¿Cómo? Bueno, pues según Sorracismo, de muchas maneras, muchas tipologías, desde sufrir el racismo institucional, también por los discursos de la extrema derecha y los discursos del odio, discriminación laboral o discriminación también acceso a servicios públicos o, por ejemplo, a la hora de alquilar una vivienda. Gracias, Blanca. Hablamos con Miquel Mazquiarán de Sorracismo. Hola, Miquel. Yes. Buenos días, o casi buenas tardes ya hasta ahora. ¿Dónde se produce ahora mismo más racismo? ¿En qué terrenos? Por ejemplo, a la hora de poder alquilar un piso, es donde se produce mayor rechazo. En el día a día, cuéntenos. Sí, a la hora de contabilizar esta discriminación hay dos aspectos. La estadística que recoge el Ministerio del Interior se refiere a actuaciones ya de ámbito penal, porque son incidentes que luego derivarían, en su caso, en diligencias por lo que se conoce como el delito de odio. Pero junto a estas cuestiones de ámbito penal, el delito de odio, existe una discriminación más solapada, algunos le llaman una discriminación de baja intensidad, pero que no por esa denominación tiene su repercusión. Es esa discriminación más diaria, que se produce efectivamente en una inmobiliaria, donde con una escasa oferta de pisos en alquiler las personas extranjeras no acceden, tienen muchas dificultades en ese acceso, en locales de ocio, la discriminación laboral que también se puede producir y las relaciones de vecindad, que en muchas ocasiones no son relaciones, no son conflictos donde el elemento del origen tenga un papel fundamental, al menos al principio de esa discusión, de ese conflicto, pero que luego deriva en discusiones donde se producen agresiones verbales o físicas, en su caso, con esa connotación racista. Sí. Y Miquel, el hecho de esos discursos frente al inmigrante con connotaciones negativas asociadas a violencia, a inseguridad que ha llevado a cabo un partido político, ¿eso ha hecho incrementar ese discurso, el racismo hacia el diferente, hacia el otro? ¿Lo han notado en Sorracismo? Probablemente sí. Y digo probablemente porque estaría bien una medición de efectivamente ese discurso, el discurso político a través de los mensajes, bien sea en redes, en medios de comunicación, donde se criminaliza a determinados colectivos, cuál es luego la repercusión que tiene respecto a actuaciones de aumento o no de delitos o actuaciones discriminatorias. Esa medición sería importante llevarla a cabo. Sin tener el dato
exacto de la medición, desde luego creemos que es una actuación irresponsable, porque son políticos, son partidos políticos. Es irresponsable emitir mensajes que van en contra de la convivencia. Desde luego esto ayudar no ayuda, y puede generar probablemente un aumento de actuaciones discriminatorias o aumento de delitos de odio. Sí. Miquel, se argumentaba por parte de la ministra de Igualdad que España no es un país racista, pero se ven obligados a poner en marcha una campaña como la que se pone en tráfico para que la gente no lo sea, o para que lo sea un poco menos. Esta es la gran pregunta, ¿es o no España un país racista? Bueno, ¿es España un país machista? Quiero decir, sí, probablemente lo es. La cuestión es luego saber por qué se producen actuaciones racistas y qué medios se ponen para que no exista la violencia de género, el machismo o en este caso el racismo. Creo que esa sería la formulación correcta. No tanto la afirmación de si es o no un país racista, pues sí. Lo mismo que es un país machista, y luego ya es una cuestión de grados la calificación. Campañas como la puesta en marcha hoy por la ministra ayudan a que actuaciones racistas pues se aminoren, pero queda todavía, creo que, mucho camino por recorrer respecto a la eficacia de los medios, porque sí, denunciar es importante y los estudios efectivamente vienen a decir que hay un grado de infradenuncia altísimo. Ahora bien, ¿denunciar para qué? Denunciar para buscar una reparación, y eso es también donde la administración, los agentes sociales implicados en esta materia tienen que trabajar mucho. Que la denuncia sirva para algo y que se encuentre una reparación. Pues Miquel Mazquieran, de SOS Racismo, gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. Un saludo. Iván, voy contigo. Pues campaña seguramente muy necesaria, aunque también confío muy poco en la incidencia que tienen estas campañas puntuales en la opinión de la gente a nivel general. Creo que el trabajo se tiene que hacer más en el día a día, más desde los medios de comunicación, estar todos concienciados de que, como decía él, yo creo que no es que España seamos un país racista y que todos seamos unos racistas que vayamos odiando al diferente por ahí, pero todos yo creo que sí, que tenemos el racismo aprendido porque hemos vivido desde pequeños en una sociedad, y en España la inmigración no llegó hasta hace apenas 20 años, en la que el inmigrante era el diferente, y todos tenemos dentro algún prejuicio, algún reparo, y saberlo y trabajar para que no te influya en el día a día creo que es importante. El racismo es un problema que está en aumento en todo Occidente. Creo que es la base de todo lo que está ocurriendo con el auge de la extrema derecha. En Alemania lo hemos visto, en Estados Unidos cuando estaba Trump, en Francia, y va a ser el reto al que nos tengamos que enfrentar como sociedad si queremos seguir siendo países cohesionados. Al final el racismo lo que hace es expulsar a la gente a los márgenes de la sociedad por una cuestión racial, y en los márgenes es muy difícil vivir. Y si expulsas a la gente a los márgenes, haces que la convivencia sea imposible. Lo ha dicho, y cuando pensamos en el racismo, pues pensamos en el derecho al acceso a la vivienda, al trabajo, pero cuestiones tan sencillas como el derecho al ocio, a que te dejen entrar a una discoteca siendo negro, chino o árabe, es fundamental para que la gente esté integrada y tenga los mismos derechos que el resto, poder estar en los mismos sitios sin que se le miren mal. Y eso, a día de hoy, sigue ocurriendo, lamentablemente. Entonces, veremos la incidencia de las campañas, pero tiene que haberlas. Mónica. Sí, yo la verdad es que no entiendo muy bien las palabras de la ministra, que dice que España no es racista, no es xenófoba, y sin embargo activa una campaña porque algo han tenido que ver. Yo estoy más de acuerdo con Miquel, ¿no? Yo creo que habría que mirar hasta qué grado está aumentando o no el racismo en la sociedad española. Yo no me considero racista ni tengo nada así en absoluto, pero sí considero que a mi alrededor de todos, el discurso que está haciendo algún partido, yo sí lo voy a decir, Vox, de tratar de identificar inmigración
con delincuencia no está ayudando para nada a la hora de favorecer que las personas se integren. Tenemos muy cerquita Francia, tendríamos que saber los problemas que ha habido en Francia con los problemas que han tenido a la hora de integrar a personas que han venido de otro continente y que sus hijos ya han nacido en el país. Entonces yo creo que tiene que ser un esfuerzo de todos. No obstante, yo creo que el racismo también está aumentando y este tipo de comentarios de tratar de identificar inmigración con delincuencia llegan por un problema que está mal resuelto, que es el de la inmigración. Entonces yo creo que los esfuerzos se tienen que centrar ahí, en conseguir que la inmigración por motivos políticos se pueda asumir de una forma más rápida y más efectiva, y que la inmigración económica se pueda regular, y se pueda regular con esa migración circular de la que han estado hablando desde el gobierno, ¿no? Que vengan a trabajar los que realmente pueden trabajar en España y no el resto. Entonces yo creo que mientras que eso no se vaya a solucionar, el problema del racismo es posible que vaya aumentando, y sería una pena además. Enrique. Pues yo creo, y Mónica, lo has dicho primero de una manera, luego de otra, yo sí que entiendo las palabras de la ministra de Igualdad. O sea, lo que se ha visto obligada el Ministerio es hacer una campaña de sensibilización contra el racismo, porque está habiendo otras partes de la política, y lo habéis dicho los dos, la ultraderecha, que lo que está haciendo es, además, a base de una gran demagogia, acrecentar la mentalidad de racista en los españoles, y está creciendo mucho en los jóvenes, ¿no? Yo creo que a lo mejor racistas todos no somos, o no somos nadie, somos racistas, o algunos sí que lo son, pero clasistas somos un poquito todos. Un poco somos todos, ¿vale? O separatistas somos un poco todos también. Y yo creo que eso que lo tendríamos que reconocer. También todas estas personas a las que aquí consideramos que, o se les considera que los podemos estar apartando, como tú bien has dicho, de otros países que vienen, de China, de árabes, etcétera, etcétera, si tú vas a sus países, a lo mejor te ves igual que ellos aquí. O sea, que todos estamos en este ida y venida, ¿no? España es un país, yo creo, acogedor por intereses, porque han venido gran cantidad de personas, sobre todo de África y del norte de África, y también de Centroamérica y Sudamérica, y lo que han venido es a trabajar, a hacer trabajos que los españoles, bien por nuestro aumento de economía y de nuestro bienestar, no hacemos, y nos han solucionado muchos problemas, ¿eh? O sea, teníamos que ser conscientes también de esto con ellos. Es decir, ¿qué están haciendo? La gran mayoría trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra parte que vienen como vienen, ¿vale? Que son personas que están saliendo de sus países, que se juegan la vida en el Estrecho, que se están jugando la vida en Canarias, y que cuando vienen aquí, bueno, pues hay algunos que dicen que hay que darles media vuelta a la patada y a su país. Hombre, a ver, que estamos hablando de personas. Eso no es racismo, eso es salvajes, los que piensan así. Eso no es racismo, racismo es otra cosa. Y que vuelvo a repetir que a lo mejor todos un poquito, como tú bien has dicho, Iván, por nuestra naturaleza, por nuestras educaciones, lo tenemos, pero también lo tienen ellos, ¿vale? Pero yo creo que en este país la ministra hace muy bien sacando una campaña de sensibilización para intentar contrarrestar un poco el movimiento que están llevando otras ideologías políticas. Yo creo que a un país... Estados Unidos es un ejemplo, que además es un país que sí que es algo racista bastante y fue mucho. Lo han hecho grande a Estados Unidos la gente que llegaron de fuera, porque todo el mundo que está en Estados Unidos son de fuera. O son irlandeses, españoles, italianos y de África y demás y demás. Yo creo que el abrirnos las fronteras y que te lleguen gentes de otros países nos enriquece culturalmente, nos enriquece socialmente y económicamente. Y creía que lo ibas a mencionar, pero ya lo mencioné, y dices, en otros países tú vas y te tienes que acostumbrar. Pues puede ser, creo que eso tampoco tiene que ser excusa para aquí hacer lo contrario. Pero cuando has dicho que todos somos un poco clasistas, es que es verdad, porque la que manda también es la de siempre, ¿no? O sea, es el dinero. Aquí viene un inmigrante con millones y se le deja hacer de todo. A él no se le exige ni que se integre ni tal. Y igual seguramente si un español se va a vivir a Arabia Saudí, con dinerito le dejan hacer también lo que quiera. Correcto. Entonces sí, sí, porque aquí viene un jeque y compra un campo de fútbol y se le hace la ola. Pero vienen de esos países también, de su mismo país. Vienen a coger fruta y a ver si les hacemos barracones. Lo empezamos a pensar.